Muy buenas noches, tengan ustedes. Nos disculpan los minutos de atraso que tuvimos porque se nos corrió un poquitico la programación normal de nuestra estación. Gracias, Jamie, por cortar. Hoy en Derecha Sin Censura tenemos un programa hoy bastante especial, como todos los miércoles que nos reunimos a las 8 de la noche, hora Colombia, 9 hora este de los Estados Unidos y Canadá. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy joven, muy brillante, muy estudioso, muy aplicado en estos temas geopolíticos que nos convocan acá en Derecha Sin Censura, transmitiendo desde Canadá, en Toronto. Nuestro invitado especial se llama Diego Cortázar. Ustedes lo reconocen por la plataforma que él maneja, que se llama Razón Vertical. Y obviamente nuestros panelistas, y aquí tenemos hoy al señor, ya, está listo, Guillermo. Sí, señor. El doctor Claro. Guillermo Amador, abogado barranquillero, bueno, de Barranquillo de corazón. Y estaremos en compañía de estas dos personas, o de nosotros dos como panelistas, con Diego, que aquí nos acompaña. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, con un poquito de calor. Los que estén por la zona de Cali y otras regiones cálidas del país sabrán que hace unas semanas la temperatura está un poquito alta, pero con el agrado de estar con ustedes y con los que nos están viendo para tener esta conversación. Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Tenías algo que introducir, Guillermo? Por favor, ayúdame. Sí, claro. Es que estaba conversando con ustedes, ¿te acuerdas el otro día, Alfonso? Sobre la falta de profundidad que tenemos todos cuando tomamos una decisión que nos compete a todos nosotros. Y me acordé de un libro, Diego, no sé si tú lo has leído, La insoportable levedad del ser. Es un libro que escribió Milán Kundera, interesante. Lo curioso es que cuando yo comencé a leer ese libro, Diego, pensé que era un tratado de filosofía y resultó que es una novela de amor, interesantísimo, sobre todo porque es que esa novela ocurre en la tensión esa de la invasión en la época de la Unión Soviética que invadió a Checoslovaquia, y ahí ocurrió esa historia de amor. Interesante porque le metió esos elementos filosóficos, inclusive psicológicos, en donde analizó al ser humano. Y nosotros tenemos esa tendencia de ser muy livianos en los análisis de esa falta de profundidad. Por ejemplo, nuestra democracia colombiana es insípida. O sea, ya perdió el sabor, no tiene, no sé, lo que se conoce desde el punto de vista del progresismo y lo que puede significar el progresismo, porque el tema del progresismo es que hoy es y mañana no es. Entonces uno no sabe a qué atenerse. Entonces, en ese tema del progresismo, el tema de la democracia ya no, o sea, no se garantiza en esa democracia progresista, no se garantiza ni los derechos ni las libertades en Colombia. Vemos que con cierta alegría que Chile tiene una democracia un poquito más madura que la nuestra, quizás porque allá ya han tenido gobiernos de izquierda desde hace mucho rato, después de que Allende estuvo en la presidencia, que hubo el golpe de Estado de Pinochet, se impuso la constitución de Pinochet, que todavía está vigente. Llegaron después otros gobernantes como Bachelet, que fue inclusive víctima de la dictadura pinochetista, y estuvieron gobernando mucho tiempo. Entonces ellos tienen esa madurez hasta llegar
a esta extrema izquierda de Boric. Ahora pues tenemos la constituyente, esta última, en donde la derecha, supuestamente, según la izquierda, la extrema derecha de José Antonio Kast, ganó abrumadoramente con 22 consejeros constituyentes o constitucionales, y la centro derecha sacó creo que 11 consejeros, y la izquierda sacó 17. Ese es un escenario interesante porque la derecha de Antonio Kast tiene en sus manos la capacidad de veto para que no se imponga la irresponsabilidad de una izquierda. El gran problema que tenemos ahora, que acabo de ver en una noticia, en un análisis que se hizo, es que la izquierda en Chile está pensando en que van a seguir con ese tema de la constituyente y siguen, si pierden, porque lo más probable es que pierdan, que no se imponga una constitución, para presionar con una actitud un poquito terrorista, como lo hace Petro acá, amenazando que si no me aprueban esto, hago tal cosa. Eso es una forma de aterrorizar a la sociedad para obligarlos al final a imponer una posición política sesgada y autoritaria, y que solo va a satisfacer a una minoría de la población, en el caso de Chile. ¿Qué piensas de eso, Diego? Bueno, primero que todo, pues buenas noches a ustedes, a todos los que nos están escuchando. El tema hay que tomarlo con pinzas. La verdad es que son muchos años los que la ideología que generalmente conocemos como izquierda lleva sembrando sus raíces a lo largo de todo el continente. Un trabajo estructurado, coordinado, silencioso, pero que hoy en día, aunque se han caído un poquito las máscaras, podemos ver que no es independiente en cada país, sino que ellos han tenido sus nexos y sus planes y estructuras a nivel continental, cosa que no vemos en la derecha. Nosotros no percibimos que la derecha en las últimas décadas se haya encargado de crear como una estructura de mutuo apoyo entre los distintos países. Y entonces estamos en un contexto en el que no sabemos hasta qué punto las raíces que esa izquierda ha ido sembrando y que han ido penetrando también el sector político que conocemos como derecha, nos puedan llevar a veces a tener una visión distorsionada. En Colombia hemos vivido la experiencia de confiar en unos sectores de derecha que creíamos como talanquera para el socialismo y para este progresismo globalista, y poco a poco vamos entendiendo que muy probablemente hay un nivel de engaño y trampa en este juego. No sabemos entonces, de momento y a primer vistazo, en Chile, ¿qué nivel de autenticidad tiene esto como un resultado que pueda ponerle un tate quieto a estos proyectos de la izquierda? Y sin embargo, yo veo que ahí va a pasar algo que podría ser mejor o peor para los chilenos, pero para el resto de países, y en nuestro caso Colombia, va a ser fundamental. Y es que ahora que este sector de la derecha tiene estas mayorías en el nuevo Consejo Constituyente y van a poder prácticamente modelar la Constitución a como quieran, podremos ver qué resulta de eso y pueden caer algunas máscaras. Podremos ver si el resultado de esta constituyente, ahora bajo una importante influencia de la derecha, lo que los medios llaman extrema derecha, ofrece como resultado un documento que de verdad signifique un tate quieto o una oposición cierta, verdadera y contundente al avance de toda esta izquierda progresista que se ha ido consolidando en América. Entonces, como digo, eso puede ser el resultado puede ser más positivo o negativo para los chilenos, pero para nosotros nos va a ofrecer el análisis de lo que resulta de este proceso,
una claridad mucho más grande acerca de cuáles son las verdaderas caras de la derecha en Chile y por proyección en los distintos países. Yo creo que es un ejercicio muy interesante del que podemos aprender bastante. Podemos especular algunas cosas a priori, pero analizando el resultado vamos a sacar muchísimas cosas en claras que luego las podemos aplicar a nuestros propios países. Eso que tú estás diciendo sobre el tema de que se van a desenmascarar a muchos jefes políticos en Chile me parece interesante y es lo que podría ocurrir. Fíjate que ya hay una pequeña discordia en el Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, porque ellos ganaron porque tenían una posición clara antiglobalista, más que todo antiglobalista, pero resulta que el comité ese de expertos, que fue el que delineó algunas cosas, ellos llaman que unas líneas rojas, unos bordes rojos que no se pueden traspasar. O sea, para poder traspasarlo se necesita 2/3, algo así. Y resulta que para que eso ocurra, tiene que unirse en la derecha del Partido Republicano con la centro derecha, de los que están medio tibios. Y ahí salió como José Antonio Kast dijo que sí, que él iba a respetar los bordes. Entonces, cuando Kast dice que ya va a respetar los bordes, se está alejando de los postulados por los cuales fueron elegidos los consejeros del Partido Republicano. Salió uno, creo que apellido Kaiser, diciendo que él no iba a respetar ese tema de los bordes rojos, que ellos iban a buscar es imponer unas condiciones desde la perspectiva del Partido Republicano. Entonces tienen esa discordia, parece que van a llegar a unos acuerdos ahí, porque en los analistas chilenos están hablando de que para evitar ese tema de que la izquierda está amenazando con que van a seguir con el proceso infinitamente hasta que se canse la ciudadanía, van a seguir con el proceso constituyente. Entonces ellos dicen, hey, vamos a hacer una constitución que de pronto no satisfaga totalmente a la izquierda, pero que puede como que aliviar algunas cargas. Es que, Guillermo, a mí me parece que usted realmente tocó el tema fundamental, porque es que nosotros seguimos hablando en los términos de izquierda y derecha, pero justo como hablábamos antes, unos minutos antes del inicio del programa, el tema de fondo realmente es el globalismo, y nosotros tenemos evidencia de que el globalismo ha tenido la capacidad de actuar y avanzar en sus propósitos de ambos lados del espectro político. Cuando le ha convenido al globalismo profundizar su dominio por medio del tema del capitalismo y de la extensión de su influencia por medio de los organismos multilaterales a nivel mundial, lo ha hecho, se ha adquirido influencia sobre los países y luego esa influencia se ha usado por ciertos círculos financieros internacionales a un nivel cultural para avanzar la agenda de lo que habitualmente nosotros asociamos con la izquierda. Entonces, a la gente cuesta mucho a veces comprender cómo el globalismo puede flotar entre lo que nosotros conocemos como izquierda y derecha, y de ahí lo que yo mencionaba hace unos minutos acerca de dejar caer las máscaras. La verdadera prueba ácida es ver si Chile, con esta mayoría de derecha, puede redactar una constitución que sea, ya no hablemos de izquierda ni derecha, sino directamente antiglobalista, y que ponga a ese país en vía de enfrentar lo que es la amenaza más grande que están enfrentando nuestras naciones en este momento. Y usted vuelve a tocar el tema fundamental. El problema es que, aunque tengan la mayoría que les concede la capacidad de veto, y según han dicho los medios de comunicación, prácticamente
carta abierta para redactar la Constitución. Lo que en los medios internacionales muchas veces no se dice es el hecho de que ellos no trabajan desde cero ni en un papel en blanco, sino que ese comité de expertos ya definió como las líneas generales que se deben contener en 14 capítulos que ellos analizaron. Ese comité de expertos fue elegido por el Parlamento chileno por unanimidad, prácticamente sin ningún tipo de enfrentamiento entre ellos. Entonces hay que ver hasta qué punto eso realmente permite que el sistema que actualmente se está imponiendo en nuestros países sea directamente confrontado, o si a lo que va a llevar al final es a dar la apariencia de un proceso democrático, equilibrado, pero que se va a mantener avanzando, quizás un poco más lento, en la dirección en la que están arrastrando a todos nuestros países, que es la del globalismo, la de la Agenda 2030 y, en definitiva, el debilitamiento de nuestra soberanía. De ahí que, si a mí me preguntan si puedo calificar el carácter de lo que sucedió en un aspecto o en otro, yo diría, es una señal positiva, pero no podemos estar seguros. Lo que sí podemos ver, y yo al menos lo veo con emoción, es lo que les decía hace un momento, estudiar el resultado para comprender entonces exactamente cuál es el lineamiento verdadero de esta supuesta derecha en Chile y retroalimentarnos con esas conclusiones para proyectarlas a nuestros países y aprender un poco más sobre los métodos que estos círculos de poder tienen para ir conduciendo de una manera suave, blanda y a veces imperceptible a nuestra sociedad hacia los caminos que a ellos les conviene. En Colombia lo han hecho mucho, en Venezuela nos condujeron un poco más a la fuerza, pero ellos van refinando sus métodos y voy a poner un ejemplo, porque estos métodos alcanzan lógicas en las que el ciudadano del común no está muy familiarizado y por ende se le pasan desapercibidas. Cuando hubo lo que llaman el estallido social aquí en Colombia, que nos llevó a varias semanas de terror, vandalismo y multitud de crímenes, pues sabemos que la fuerza pública salió a enfrentar muchas de estas alteraciones del orden público, como es su deber, como lo consagra la Constitución. Y sabemos que la izquierda o progresismo globalista pues aprovechó para atacar mucho a la fuerza pública. Se hizo un debate en el Congreso acerca de si habría que, ese es el tema que se establece, hay que abolir el SMAT. Entonces se discute, están los dos bandos en disputa, la izquierda que sí, hay que abolir el SMAT, la derecha que no hay que abolir el SMAT, y al final llegan a una conclusión y es que el SMAT se queda, pero se crea un consejo con unos personajes específicos que son muy cercanos a la izquierda, que lo que se encarga es de evaluar las actuaciones del SMAT cada vez que salga. Es decir, se crea un ente más de control sobre la fuerza pública. Y la presenta como una victoria. Miren, no se acaba el SMAT. Pero muchas veces esas cosas son una estrategia. Es como cuando el vendedor te quiere vender el producto que cuesta X, entonces le sube, y luego cuando tú regateas te rebaja, y al final te lo vende al precio que él quería, pero tú piensas que te llevaste una rebaja. La estrategia se usa. Entonces te plantean, vamos a acabar con el SMAT, pero el propósito quizás no es acabar con el SMAT, sino ponerle más entes de control ligados a la izquierda. Entonces le venden al ciudadano de derecha que eso fue un éxito, pero resulta que realmente fue un éxito de la izquierda. Ese tipo de cosas hay que considerarlas. Entonces, me parece sospechoso, no te lo puedo garantizar, pero ya hubo una propuesta de izquierda de constitución en Chile, muy izquierdista, rechazada hace algunos meses, y entonces ahora te muestran como el otro lado, donde obtiene su mayoría a la derecha, pero se va a ceñir, como ya tú dijiste, a unas líneas rojas, y entonces te muestran el resultado como algo más equilibrado, la derrota de la izquierda, pero bien pudiera ser que nos hayan aplicado la estrategia que acabo de describir, de pedir mucho al inicio, para luego rebajártelo un poco y vendértelo como un éxito. Eso era lo que ellos querían. No estoy diciendo, porque no puedo saberlo, que esto sea efectivamente lo que esté pasando en Chile, pero es una de las cosas que hay que estar pendientes, y es por eso que reitero tanto que estudiar el resultado de eso nos va a permitir sacar muchas conclusiones para aplicar a nuestros propios casos. Pero
ese estudio y esas conclusiones solo se pueden sacar bien si uno tiene el panorama claro de que lo que está en juego no es, una vez más, como nosotros lo señalábamos, esa disputa entre izquierda y derecha, sino unas agendas internacionales globalistas que bien se pueden servir de uno y otro. Ahí hay algo muy interesante para que observemos. Sí. Yo tengo que indicar algo, me voy a poner el sombrero negro en esto que nosotros hemos estado denominando como una victoria de la derecha, efectivamente, y agregándole el tema en que hoy en día el tema no es ni derecha ni izquierda, porque sirven al mismo amo. Tenemos que identificar efectivamente el globalismo. A mí me da la sensación cuando yo veo que esto va a ser manejado por un comité de expertos, cuando se mete la tecnocracia, de la manera como se está publicitando, yo no espero nada bueno de ese proceso en Chile. Tenemos que conectar ahora ese fenómeno en donde aparentemente por efecto péndulo, por cansancio, porque son unos ineptos, depravados engendros los que están en este momento al poder de las instituciones de afinidad marxista, de izquierdista, y un fenómeno que adormece, que tranquiliza y que alegra a la mayoría de las personas que no somos, la mayoría de las personas no somos izquierdistas. Entonces, ya hay como que un alivio, la gente se tranquiliza un poquito porque sí, porque ahora es la derecha, que ellos sí nos van a salvar. Conectemos y vamos a conectar, Diego y Guillo, con lo que sucede en Colombia. ¿Qué lectura le das tú a esto que acabo yo extensivamente de señalar? Pero déjame hacer un pequeño ajuste ahí y pasamos enseguida al punto que tú estás diciendo, Alfonso, que me parece interesantísimo. Y es que Diego estuvo comentando cuando estaba haciendo el análisis que la izquierda, sobre todo en Colombia, porque el ejemplo era en Colombia, había avanzado muchísimo, se había estructurado mejor que la derecha. La derecha, pues, realmente se había diluido, se había desdibujado completamente y los principios esos conservadores, todo eso se ha perdido, porque inclusive aquí en Colombia vemos que el Partido Conservador hace parte de la gran coalición que está gobernando en Colombia, y el partido de la U y el partido liberal ya es otra cosa. Pero fíjate lo que pasó en Chile, Diego. La centro derecha, cuando ganó el rechazo, que perdió Boric y ya no se aprobó la constitución que él proponía, la centro derecha no había terminado de perder cuando ya estaba hablando con el presidente, pactando un nuevo proceso constituyente, tal cual como Álvaro Uribe aquí en Colombia, cuando se perdió con el no, le mandó razón a Juan Manuel Santos que no vaya a tomar decisión porque que no renunciara, que no se fuera. Sí, para que no se muera, cuidado. Entonces, me parece que el gran problema, como tú lo has dicho, Diego, es el globalismo. El globalismo ha permeado tanto a las estructuras sociales y políticas de nuestros países, que ha empoderado más a lo que se conoce como izquierda y ha desmoronado y desbaratado toda la estructura de lo que significa la derecha para muchas personas. Por ejemplo, el tema de la familia, el tema de lo que significa ser hombre o mujer. O sea, para muchos, que la izquierda le dice, es que tú eres machista. Pero bueno, entonces se ha perdido todo eso, todos esos valores y principios que son el cimiento de toda una democracia de años en nuestra historia política. Entonces, ese globalismo, como tú lo has definido, Diego, es así. Tienes razón, y en el análisis que hace lo que va a ocurrir en Chile va a ser tal cual. Por eso me gustó muchísimo ese trino
para llegar ya a Colombia, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando? El trino ese que hiciste, deja buscarlo para... recuérdame el trino que lo hablamos, cuando tú estabas hablando de que estamos pendientes de todo lo que hace Petro y ya empezamos a decir todos los partidos, los militares, lo del Centro Democrático, que ya va a haber una demanda, que lo van a defenestrar, que lo van a sacar del poder, que ya lo van a denunciar, que la Corte Constitucional, que esto, que ahora viene, hay una demanda por la cuestión de los topes electorales. Entonces, ya nos tienen a todos nosotros emocionados, lo que tú estás y lo que tú dijiste, Alfonso, de que pareciera que ya esto se va a resolver. Y eso es como un contentillo para que nos quedemos quietos, nos vayamos a dormir y al día siguiente la izquierda está más posicionada en la sociedad colombiana. Diego. Yo ya no me acuerdo si lo comentamos fuera de cámara o ahora en las cámaras, pero vea, yo siempre trato de explicar esto para oír bien el panorama. Ustedes saben que las últimas décadas de la historia de la humanidad han estado marcadas por un desarrollo impresionante del conocimiento, cuya consecuencia es ofrecernos tecnología. Lo podemos ver en los celulares, en los computadores, en los vehículos, en los medios de comunicación y en casi todas las áreas. Pero la gente no se da cuenta que hay otras áreas que no te dan como resultado objetos visibles, como por ejemplo un computador más moderno, pero que igual son importantes y avanzan mucho. El conocimiento de la estructura mental humana, del comportamiento de las masas, de las estructuras mentales, y esas tecnologías también se aprovechan. Las aprovechan principalmente los círculos de poder. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo que los círculos de poder aprendieron que las reacciones de las masas dependen mucho de la energía que estas masas manejen. Y esa energía está vinculada a la emocionalidad. Entonces siempre nos dominan por intermedio de la emocionalidad y saben cuándo asusarla, cuándo darle una vía de escape a reacciones emocionales para que esas energías no se vuelvan en contra del sistema, sino que vayan a un sitio donde sí hagan mucho ruido, pero poco a poco se vayan disolviendo. Eso nos lo han aplicado muchísimo. El tweet al que usted se refiere, que yo había publicado hace unas horas, creo, tiene que ver con el hecho de existe un comportamiento humano llamado la indefensión aprendida, que tiene que ver con el hecho de cuando una persona ha intentado varias veces hacer algo y no lo logra con éxito, sufre un fracaso, en la psique de esa persona se instala la noción de que eso es imposible y no se puede hacer. Entonces eso tiene usos políticos, simplemente conduce a la gente falsamente a intentar ciertas cosas que la persona cree que lo pueden ayudar, pero son inútiles. Y a fuerza de frustrarse 1, 2, 3, 10 veces, la gente llega a la conclusión de que no se puede hacer nada y termina aceptando la cuestión. Pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Nosotros vimos durante muchos años esa lucha impresionante de la gente bajo la dirección de unos políticos de derecha que siempre llegados al punto álgido se sentaban a negociar con el gobierno y se terminaban diluyendo las cosas y los posibles logros que pudieran alcanzar, hasta que llega un momento en que la gente ya no lo intenta más, ya la indefensión aprendida se instala, y entonces eso es un método que se utiliza mucho. A nosotros siempre nos están diciendo, no, mira, es que el hermano de fulanito que lo cogieron en Estados Unidos ya va a cantar y esto se va a caer. Alguien en España puso una demanda contra Petro por el secuestro de yo no sé quién y la Corte Internacional lo va a enjuiciar. Los militares ya están preparando un golpe de Estado y siempre es una cosa y la otra y la otra y la otra, y eso tiene dos consecuencias. Primero, pasa el tiempo y nada pasa. No lo hicieron con la gente y el paz. Supuestamente había una oposición a esas cosas, supuestamente la solución era votar no en el plebiscito que se hizo, luego supuestamente se iban a recoger firmas para hacer, creo que eran 3 plebiscitos sobre puntos específicos del acuerdo de paz, uno de ellos era contra la JEP, luego la solución era votar por Duque, y el tiempo va pasando, y las cosas se van quedando así, y al final no ocurre absolutamente nada. Entonces, eso hace parte de una de tantas estrategias que hay que analizar. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en línea de eso.
nosotros no somos psicólogos ni somos expertos en estrategias militares. Yo siempre recomiendo mucho a la gente que lea un libro que es muy sencillo y bastante corto, pero es fundamental. Es viejísimo, pero bueno, la gente tiene que leerlo, que se llama El arte de la guerra, donde la primera declaración que te dicen es el arte de la guerra se basa en el engaño. Y es algo que tú puedes coger el arte de la guerra, analizar la historia reciente de Colombia y vas a ver las técnicas una a una aplicada en los hechos recientes de la historia colombiana. Bueno, y en Colombia muchos son expertos en el engaño. Bueno, no quiero señalar, y me gustaría hacerlo, a algún sector político en especial, pero en general todos los partidos políticos son engañosos. Y sobre todo cuando estamos en épocas preelectorales. Entonces, ahora mismo el Partido Centro Democrático está armando una consulta popular. Está movilizando a la gente diciendo que va a contrarrestar la paz total, que va a contrarrestar una cantidad de cosas, que va a garantizar la propiedad privada, ahora sí va a ponerle quietate quieto a todo el mundo. Y bueno, en esta última reunión que hicieron en la Plaza de Bolívar, en donde hay que reconocer que los militares por primera vez se movilizaron, porque las fuerzas militares, la reserva, está más partida que un bulto de canela. Y hay muchos liderazgos y muchas divisiones. Entonces, se reunieron, pero detrás de esa reunión, curiosamente, estaban unos políticos del Centro Democrático. A mí eso me quita como que la emoción, porque yo sí veo que la unidad entre la reserva activa, que realmente veo que se puede constituir en una reserva moral para Colombia, y la iglesia, o sea, el sector religioso, si esos dos sectores sociales de nuestra democracia se unieran, no necesitan a ningún partido político para que les avale lo que ellos quieren hacer. Eso pasó claro. con el mismo plebiscito que se ganó. Se movilizó la iglesia porque tocó las fibras que más nos interesaba y más nos dolía a nosotros. Se movilizó. Ni siquiera Álvaro Uribe estaba seguro de que iba a ganar el sí. El no. El no. El no lo cogió por sorpresa, porque él estaba completamente seguro que el sí iba a ganar. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. O es que o tenemos esa insoportable levedad del ser, que somos tan livianos, que solamente vemos lo apasionante, lo pasional, lo que tú metes y lo que sacas, pero no vamos más allá de lo que realmente nos interesa para la democracia. ¿Qué ganamos con tener unas reservas de las fuerzas militares ahí en la Plaza de Bolívar llena para elegir a las mismas personas que causaron los problemas que nos llevaron a esta situación que estamos viviendo en el país? Porque la clase politiquera y corrupta de nuestro país son ellos. Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de la U, la E, la B y todas las letras del abecedario son los culpables. Sin embargo, vemos que las fuerzas militares se han arrodillado a una clase política porque creen que les van a dar lo que no les van a dar y que le van a seguir quitando, ¿no? Entonces, veo una democracia que no sé hacia dónde vamos a llegar, y hay unas fortalezas, que fue la que ya mencioné ahorita, esa de que si se une las fuerzas militares con la iglesia, pueden tomar una decisión grandísima, pero bueno, ya sabemos que no va a pasar, y esas debilidades que hay en esos intereses personales que hay de todos, que todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser senador, todo el mundo, pero ¿a qué vamos, Diego? Es que sin duda
La derecha en Colombia se convirtió en parte del mecanismo conductor de la sociedad. Yo mucho estas acciones, estos llamados a marchas Tienen el y mismo a... amo. Exactamente, estos llamados a marchas y otras cosas que hace la derecha y entonces a la gente la convencen de que están en contra de este sistema. Yo muchas veces lo comparo con el sistema de una olla a presión. Tú tienes la olla a presión ahí hirviendo, eso genera unos gases que van presionando el interior de la olla y que si la olla no tuviera un mecanismo de escape, eso estallaría. Y nosotros necesitamos que la cosa estalle, sería muy un punto de crisis que despierte a la gente y reaccione. Pero como está la derecha ahí proponiéndote cosa, proponiéndote otra, llamándote a unas marchas, haciendo unas declaraciones, eso a la energía emocional de la gente que va presionando, 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 le da una bala de escape, ¿no? Está la esperanza, y por eso yo hacía referencia al arte de la guerra, cuando dicen que a un ejército que está vencido nunca hay que rodearlo por completo, siempre hay que dejarle una salida, porque cuando tú llevas a la gente al punto en que no ve salida, está en un punto desesperado, las masas son capaces de hacer cualquier locura. Ellos no pueden dejar que la gente llegue a ese nivel de desesperación. Entonces siempre hay que ofrecerle la esperanza, ¿no? Mira, si votamos esto, si elegimos a este, si marchamos, si ponemos esta demanda, ellos siempre muestran que están haciendo algo y eso ofrece la válvula de escape de la olla a presión para que la cuestión no estalle. Así es como yo he percibido que ha estado sucediendo durante muchos años en Colombia. Yo creo que nos hace falta llegar a una situación más desesperada para que la cosa ya estalle y haya un cambio más real. Ahora bien, que lo de Chile está conectado ciertamente con Colombia es verdad. Miren, nosotros hemos criticado o cuestionado un poco, poniéndole un poco de escepticismo al proceso que está pasando en Chile. Como decía Guillermo, también se le quita a uno la alegría cuando ve que estos mismos tentáculos políticos estuvieron involucrados en esta expresión de la reserva, que es algo que nos llamó la atención y consideramos muy positivo. Pero también me gustaría destacar un aspecto positivo, porque a pesar de que estas acciones pudieran ser engañosas y pudieran estar siendo controladas por ese mecanismo de la válvula de escape de la olla a presión, pasa una cosa que es de más largo plazo y que una vez más los ciudadanos no estamos acostumbrados a pensar en estos términos. Piensen, por ejemplo, en cómo las nuevas generaciones llegaron a identificarse tanto con la izquierda en un país como Colombia, que tradicionalmente ha repudiado a la izquierda, porque eso hasta hace una generación era una cosa que se sentía mucho en Colombia, el repudio hacia la izquierda. No es un repudio gratuito, nosotros hemos sido víctimas de una violencia y hechos atroces históricamente de manos de las ideologías de izquierda. Sin embargo, a través de los años, a través de las décadas, ellos supieron hacer, y eso tiene que ver mucho con las teorías de Gramsci, una cosa muy particular, y es ir aunando poco a poco hechos que pueden ser verdaderos, hechos que directamente son mentiras, historia tergiversada, y hechos que son manipulados, ¿sí? Que tienen parte de verdad y parte de mentira, para conformar un discurso actual que tiene el aspecto de tener mucho fundamento real. Entonces, la izquierda ha ganado la mentalidad de las nuevas generaciones basados en una construcción que han hecho aunando hechos a lo largo de la historia. Por eso ustedes ven que cada vez que a Petro le preguntan algo, empieza a echar un discurso histórico, ¿no? Y entonces pasamos por una supuesta masacre de las bananeras y el asesinato de fulanito y Gaitán y Galán y hasta... ¿cómo se llamaba el comediante ese asesinado por allá a finales de los 90? Garzón. Y todo eso les va permitiendo construir una estructura que gana la estructura mental de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que comprender cómo funcionan esos procesos y asimismo. Y en este sentido, que no es tan inmediato y no es tan fácilmente apreciable ni nos va a producir resultados que podamos ver ya o el otro año, pero tenemos que valorar
que eso hay que replicarlo nosotros y seguirlo haciendo, sumar hechos anti este sistema, hechos antiglobalistas. Colombia marcó un hecho del cual nosotros nos lamentamos porque nos sentimos estafados, pero yo lo sigo valorando porque entiendo que desde una perspectiva histórica va a ser fundamental y muy valioso, que fue el rechazo a los acuerdos de paz de La Habana cuando ganó el no, que sí, que nos lo robaron, que sí, el mismo de derecha a izquierda nos envolvió para que igual nos anotaran ese golazo ahora, pero el hecho histórico queda. Algún día un líder podrá utilizar ese hecho histórico aunado a otros hechos históricos para empezar a ganar las mentalidades de una nueva generación que con la perspectiva histórica podrán digerir mejor todo lo que pasó y sacar conclusiones más cercanas a la verdad. Para ese proceso se requieren muchos años, pero el resultado o los hechos que estamos viendo últimamente en Chile cuando se rechazó ese primer intento de constitución propuesto por la izquierda y ahora este resultado que sí, que está bajo en las manos de ese mecanismo del lado de la derecha, pero que igual expresan inconformidad de la gente con el sistema actual, son otros dos hechos que se suman a ese pozo, a esa cantera de hechos, que si los seguimos sumando, eventualmente los podremos concatenar para nosotros o unas generaciones futuras ganar nuevamente un puesto preponderante en lo que en definitiva es la batalla cultural propuesta por Teanchi. Entonces, sería más emocionante que eso pudiera representar resultados inmediatos, pero a largo plazo yo, incluso, aunque lo que dije en mi primera intervención, esto terminara siendo manipulado y produjera una constituyente que no fuera realmente un muro de contención contra el globalismo, incluso aunque eso pasara, el hecho en sí mismo a nivel histórico es valioso y nos va a permitir seguir concatenando a futuro para volver a levantarnos, si es el caso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, en que esto necesita llegar mucho más al fondo para que la gente se dé cuenta de que estamos en medio de un lodazal. Es importante que la gente tome conciencia. Definitivamente no va a haber golpe de Estado. Es una mentira. Yo no veo un uniformado con la fuerza y con la capacidad y con el deseo de realmente hacer un golpe de Estado en Colombia. Tampoco veo que se va a hacer un proceso de paz con el ELN. Ellos no van a hacer la paz. Ellos van a esperar a ver qué va a pasar con el gobierno de Petro para seguir con ese cuento hasta el próximo gobierno. Porque ellos saben muy bien que Petro puede perder las elecciones. Pueden perder. Eso no significa que la van a perder. Pueden perderla. La situación esa que mencionaste ahorita de que la gente piensa, vamos a dejarlo que pase un tiempo, de pronto con las amenazas que él se mantiene haciendo terrorismo político todos los días, que si no aprueban esto, entonces vamos a salir a las calles. La gente va a terminar votando nuevamente por la izquierda, por el candidato que diga, ahora ya no es el que diga Uribe, sino el que diga Petro, porque ellos creen que va a haber un moderado en la próxima elección. Pero si hay una esperanza, sí veo una esperanza. Y no sé si alguien se va a molestar si menciono a Ricardo Fuentes, que hizo un video ahora poco diciendo de que estaba contento porque unos jóvenes menores de edad, todavía no tienen los 18 años, ya tienen conciencia de lo que significa el globalismo, lo que estabas hablando, Diego. Y hace poquito también estuve en un space organizado por el Movimiento Libertario aquí en Colombia, excelente, de una profundidad de análisis que hicieron, en donde ellos también están en una posición de movilizar a nuestro país, pero alrededor de ideas, alrededor de supuestos, alrededor de argumentos, alrededor de las libertades, de la defensa de las libertades, que es lo más valioso que nosotros tenemos. Porque, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué están defendiendo los partidos políticos? ¿Un Estado más grande o un Estado más pequeño? Eso aquí hay que discutir. En la dirección técnica del programa
debo anunciar que estamos en el minuto 46 y en el vuelo que llevábamos a la mayor altitud ya empezamos a bajar. El tema conecta esa euforia en la que, como el título del programa nos indica, que la derecha gana en Chile y la izquierda está perdiendo en Colombia. Vamos a conectar para finalizar entonces el fenómeno, si sea cierto o no, sobre la derrota estrepitosa que está teniendo en la percepción de los colombianos, en la afinidad de los colombianos y obviamente por sus brutales resultados de lo que es la izquierda en Colombia, cómo está gobernando y hacia dónde nos está llevando. Diego, Guillo, comentemos entonces para ir finalizando el programa, que nos quedan 15 minuticos máximo. Vamos a concluir, Diego. Da tus conclusiones sobre ese tema, si realmente la izquierda está perdiendo o está ganando espacio en Colombia. Bueno, perder como en el sentido de que políticamente se vaya a caer en Colombia y que se pueda sacar a Petro de la presidencia, miren, no, tenemos que ser sinceros. Lo que pasó, como recién lo mencionábamos, es una buena señal del sentir de la gente, del sentir del pueblo, más allá de los tejemanejes de los políticos, pero eso es algo que se puede capitalizar a muy largo plazo. En Colombia, la izquierda lleva mucho tiempo infiltrando las instituciones, la educación, la mentalidad, las raíces son muy profundas, pueden haber escándalos, un escándalo tapa al siguiente, si ustedes se fijan, cada semana es un escándalo distinto. Eso también es parte de la estrategia de impedir que la gente se pueda centrar en unos puntos fundamentales. Aquí tenemos en pantalla de los últimos escándalos el paseo de sí, estuve viendo un video, estuve viendo un video muy agradable de la vicepresidenta bailando por allá en una discoteca. Me dio envidia. Sí, pero ya hemos pasado por escándalos grandes que uno pensaría que pueden lastimar severamente, pero si se fijan siempre quedan atrás, ¿no? Ya a la gente se le olvidó el gravísimo tema del hijo del presidente, el tema de los subsidios de la vicepresidenta, en fin, no podemos esperar a término inmediato que la izquierda en Colombia se va a caer. Yo creo que eso es una lucha de largo plazo. Sin duda que el descenso en la popularidad del presidente de Chile, ese es el video, y el presidente de Colombia, pues está conectado eso a al discurso con el que algún día se les podría hacer frente los temas de economía, de inseguridad, y en Chile, bueno, y también en Colombia, de la inmigración, son puntos que a la gente, incluso embargada por ese constante discurso político con que la bombardean, pues le toca diariamente y no puede dejar de notarlo. Así que ahora que están en el poder de frente, es decir, con las máscaras caídas, pues mucha gente podrá empezar a sacar conclusiones y se empezará un proceso de desintoxicación que no va a producir resultados inmediatos, que es bastante lento, pero que hay que transitarlo, y en ese sentido, repito, las señales a largo plazo son muy buenas. Hablando de vínculos específicos, como de la popularidad de Boric con Petro, recuerdo que hace unas semanas se sacó este boom noticioso de que la revista Times había declarado a Petro una de las personas más influyentes del mundo. Nosotros sabemos que ellos tienen todo un circuito, un círculo que se retroalimenta entre ellos y que a veces no es fácil de ver. Eso se llama el Club de Amigos del Elogio Mutuo. Muy bien, exactamente. Sabemos que el artículo lo escribió precisamente Boric, pero es que eso no es todo, porque creo que fue el año pasado en la revista Time salió el presidente Boric como una de las personas más influyentes del mundo, y el artículo lo escribió Joseph Stiglitz, que es este economista que elogió en su momento el modelo chavista, el modelo económico kirchnerista, y también está elogiando actualmente el modelo, las propuestas económicas de Petro, que a su vez Stiglitz ha tenido un trabajo muy cercano en contextos relacionados con la ONU y la CEPAL, con la otra economista de moda que es
Mariana Mazzucato, que por ahí la prensa desenmascaró que tenía una propuesta de una asesoría, creo que era como por 4.800 millones de pesos para el gobierno Petro, para asesorarlo sobre el desarrollo de la economía verde. Entonces, Aguanta, es aguanta. el mismo círculo, ¿no? Mazzucato, Stiglitz, Resiliente, Boric, Petro, sostenible, diverso. ayudándose unos a otros y dándose popularidad. Luego sí hay los enlaces entre ellos, y todo ese conglomerado, en la medida que los resultados frente a la población los puedan ir desprestigiando, pues estaremos un pasito más cerquita de irlos desmontando, pero bajémonos de la nube de que eso va a pasar ya, y sobre todo bajémonos de la nube de que nuestros líderes actuales de izquierda van a conducir ese proceso hacia un fin exitoso. Es que mire, si la derecha actual quisiera o pudiera hacer algo contra estos círculos de poder socialistas globalistas, lo hubieran hecho cuando estaban en la presidencia, cuando tenían las mayorías y tenían el poder. Si no lo hicieron entonces, no lo van a hacer ahora cuando las mayorías en el Congreso son otras y cuando el presidente es otro. Entonces, mirémoslo con un optimismo moderado y analicemos lo que resulte del documento constitucional en Chile para aprender y seguir dando la batalla. Esa sería mi conclusión al respecto. Totalmente de acuerdo, Diego, contigo. A largo plazo vemos un futuro más promisorio que a mediano y a corto plazo. Sin embargo, Agustín Laje y Miklos Lucas, que son unos excelentes analistas políticos, más Agustín que Miklos, porque Miklos es más técnico, más experto, más académico. Sí. Entre otras cosas, quiero darle como que una publicidad cortica, si me permite, Alfonso, a Agustín Laje y a Miklos Lucas, que acaban de fundar una institución educativa virtual interesante, se llama Tecnopedia, algo así, interesante. Van a haber cursos sobre el tema de la democracia y la cultura esta antiglobalista que tenemos en este momento, que es importante que la gente se capacite en esos temas. Entonces es interesante que a largo plazo pues vemos un futuro interesante, por lo que estaba comentando ahorita, que estaba comentando Ricardo Puentes, sobre que las nuevas generaciones están pendientes, pensando que esto no es el camino adecuado, con el más estatismo, con el tema de los libertarios, del movimiento libertario, que sería interesante hacer una entrevista con ellos, Alfonso, si ellos permiten, porque he tratado de hablar con alguno de ellos y no he podido. Y estaba hablando de Agustín Laje y de Miklos Lucas, y ellos dicen que Latinoamérica es conservadora por el tema de que está más apegado a la familia y a ciertos valores religiosos. Entonces ellos dicen, no, es difícil que América Latina tienda plenamente hacia la izquierda, porque América Latina es de derecha, dicen ellos. Bueno, no creo que con el Centro Democrático, con el partido de la U y con estos partidos sea la solución para los problemas de Colombia a corto plazo. A no ser que salga una nueva dirigencia, ya sea de cualquier partido, que se vea. No estoy de acuerdo con buscar al Bukele colombiano. No estoy de acuerdo con traer un modelo de El Salvador. Pero ese es otro espejismo, hay que ver de dónde viene. No, hay que buscar es nuestro modelo, como estaba diciendo uno de los que nos estaban escuchando ahora en el programa. Hay que hacer nuestro modelo, hay que buscar nuestro... Casualmente he colocado en el pie de imagen, gracias a Fabián Enrique Orjuela, que nos está dejando este mensaje y que está relacionado con lo que indicas ahora, Guillo, porque pues menciona que nos vamos hacia los BRICS y hay que entender que este fenómeno surge precisamente de ese plan, porque otra vez ya soy un mal pensante. Esas maravillosas consecuencias de la devastadora y horripilante política de Biden
en la que termina empoderando a un grupo de países que terminan siendo hoy por hoy tan o más fuertes que lo que del G7, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando el mundo? Bueno, que sea multipolar, fantástico. El asunto es que el globalismo, que no nos apresen, que no nos dejen encerrados, que no nos atormenten ahora con otra pandemia, con alguna otra de esas estrategias maravillosas de las ciudades de 15 minutos. Ya han anunciado varias. En Colombia, no sé, no he escuchado. No, en el mundo. De toda esta secta de la calentología, que ahora nos atormentan como si el CO2 fuera la cosa más peligrosa del mundo, y resulta que si se acabara el CO2, se acaba la vida automáticamente. Entonces hay una gran cantidad de cosas. En lo que a mí respecta, yo miro con reservas la ganancia, la victoria más bien de la derecha, lo pongo entre comillas, en Chile. Respecto a lo que está sucediendo en Colombia, que lo siento mucho más cercano a mi corazón por estar ahí de cuerpo y de alma en el país, efectivamente la derrota, que la sensación o la relación que hay con la izquierda es brutal. Vamos a ver en estas elecciones que vienen. Y sus últimas palabras, y cierro ya el programa. Mías. No, yo concuerdo realmente plenamente con las visiones que ustedes han expresado a lo largo de este programa. Optimismo, sí, prudente, sobre todo la conciencia de que no van a haber soluciones inmediatas. Nosotros nos dejamos llevar por las emociones y pensamos que algo puede pasar de un momento a otro. Miren, no. Las personas que sean conscientes de la dirección globalista a la que se dirige el mundo y nuestros países, y que está enmascarada, parapetrada detrás de este progresismo globalista, deben entender que estas luchas son de largo plazo, que la existencia de las naciones no son cosas que se definan de un año para otro ni de unas elecciones para otras, son procesos que abarcan periodos de tiempo que son superiores a los de la vida humana. Pero cuando uno cree en la nación, cuando uno cree en la identidad y en la cultura de un grupo grande de personas a las que tú perteneces, hay que superar la visión de ese término de plazo que es la vida humana y empezar a pensar en más largos plazos. Una lucha efectiva contra el globalismo y por la subsistencia de la nación en la que vivirán generaciones mucho más adelante, después de que nosotros hayamos desaparecido. Va a exigir renunciar a esa visión cortoplacista y empezar a plantearse esas estrategias y esas victorias en un marco de tiempo de lo que sería la vida de esa nación, que se cuenta en siglos y no en las simples décadas humanas. Entonces, optimismo, realismo, moderación, mucha observación, y aprendizaje continuo. Exactamente, por eso yo también vi el video de Ricardo y es tan importante la cuestión de los niños. No vamos a derrotar esto en estas elecciones ni en las que sigue, pero tenemos que ir creando ahí está la semillita de la nación en las siguientes generaciones. Excelente. Guillo, tus últimas. Contentísimo con tener a Diego Cortázar. Muchísimas gracias. Un investigador excelente, una gran persona. Esperemos contar contigo nuevamente en otras oportunidades. Y sí, me aguanta. sé que van a haber muchas. Y Colombia necesita que salgan muchos Diego Cortázar para que difundan este pensamiento, este antiglobalismo. Se necesita. Hay un muchacho muy bueno que a mí me agrada, es del Centro Democrático, que es Daniel Briceño, está aspirando al Consejo de Bogotá. Me parece que es serio. Está muy sesgado con el Centro Democrático, pero no podemos ahora estar persiguiéndolo ni matoneándolo por eso. Hay que respetarle que está en ese sector político, pero lo veo bastante comprometido con lo mejor para Colombia. Ojalá salgan nuevas personas que defendamos lo que más queremos en este momento, que es nuestra familia.
Bueno, a todos muchas gracias por estar ahí. Comparte este video, dale like, nos interesa mucho tu opinión y estaremos viéndonos el próximo miércoles, que también tenemos un invitado muy especial. Lo estaremos anunciando formalmente en pocos días, pero vamos a hablar sobre salud, un anticipo por ahí. El tipo es famosísimo, por ahí hicimos un video viral el otro día que en menos de una semana tuvo más de 10 millones de visitas y eso nos clausuraron enseguida la página en Facebook. pero bueno, muchas gracias por todo y nos vemos entonces hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.